En las sombras del sur profundo de Estados Unidos, existió un hombre de estatura pequeña pero monstruoso en sus actos. Un depredador silencioso que acechaba en las carreteras, eligiendo a sus víctimas sin previo aviso. Un asesino que mataba por placer, cuyo verdadero número de víctimas aún permanece envuelto en misterio. Donald Henry Gaskins, conocido como Pee-wee, no era un asesino común. Su historia es un descenso a la mente de un hombre sin remordimientos, cuya semilla de sangre parecía interminable. ¿Qué fue lo que lo convirtió en el monstruo que fue? ¿Cuántos secretos se llevaron consigo a la tumba? Donald Gaskins nació el 13 de marzo de 1933 en el condado de Florence, Carolina del Sur, en una tierra húmeda y árida. Desde su nacimiento, la sombra de un destino cruel lo marcó. Inicialmente conocido como Junior Parrott, el apellido de su madre, Gaskins nunca supo nada de su padre. Su infancia estuvo rodeada de violencia y desprecio. La indiferencia de su madre y las brutales agresiones de los hombres que se cruzaban por su vida fueron las únicas constantes. Su madre, envuelta en relaciones fugaces, permitió que sus amantes lo maltrataran sin intervenir. Esta brutalidad no terminó cuando su madre se casó, pues su padrastro continuó infligiéndole castigos regulares, como si fueran rituales de sufrimiento. A menudo golpeado y humillado, Gaskins se ganó el apodo de Pee-wee, un mote que lo perseguiría a lo largo de su vida. En la escuela, la violencia doméstica se replicaba, y Gaskins sufrió tanto el acoso de sus compañeros como la indiferencia de sus maestros. A los 11 años, cansado de la brutalidad de su entorno, abandonó la escuela y encontró refugio en un taller mecánico, rodeado de herramientas y motores oxidados. Sin embargo, la rabia que llevaba dentro crecía sin control, y un odio profundo hacia las personas, especialmente hacia las mujeres, comenzó a desarrollarse en su mente. Junto a dos jóvenes de inclinaciones oscuras, Danny y Marsh, Gaskins formaron un grupo conocido como el Trío del Problema. Al principio, sus fechorías parecían inofensivas, robando gasolina en estaciones cerradas. Sin embargo, pronto la adrenalina del delito los llevó a dar un paso más allá. Bajo la influencia del padre exconvicto de Danny, comenzó a asaltar casas, saqueando sin remordimiento. Con el dinero de los robos, compraron un coche viejo y se aventuraron en la decadente vida nocturna de burdeles en Charleston y Columbia. Pero lo más perturbador de sus escapadas no eran los robos, sino los actos impensables que cometían en la oscuridad, alimentando una perversidad creciente. Un error fatal llegó cuando atacaron a la hermana menor de Marsh. La noticia de su brutalidad se extendió rápidamente, y la retribución no tardó en llegar. Danny fue protegido por su padre, quien se atrincheró con una escopeta. Sin embargo, Gaskins y Marsh no corrieron con la misma suerte. Fueron arrastrados hasta un granero, colgados de las muñecas y castigados con brutalidad. La correa de cuero silbaba en el aire antes de morder su piel, mientras la sangre se mezclaba con el polvo del suelo. Pero Donald no lloró, ni gritó. Solo cerró los ojos y dejó que el dolor se hundiera en su carne, como un recordatorio de lo que era. En esa penumbra, algo en él cambió para siempre. Después de este castigo, sus compañeros huyeron, pero Gaskins quedó solo. Durante un tiempo, logró seguir su camino en solitario, pero pronto encontró a otro joven ladrón, con quien retomó los robos de fin de semana. Una noche, en 1946, mientras merodeaba por una casa, fue sorprendido por una de las inquilinas, una joven armada con una hacha. Tras un violento enfrentamiento, Gaskins la hirió gravemente. A pesar de la gravedad del ataque, ella sobrevivió y lo identificó ante las autoridades. Fue arresto y condenado a agresión, con arma letal, e intento de homicidio. Fue enviado a la escuela industrial para varones en Carolina del Sur, donde debería haber permanecido hasta los 18 años.
Sin embargo, el reformatorio pronto se convirtió en un infierno para Gaskins. En su segunda noche, fue emboscado en las duchas por un grupo de 20 jóvenes que lo golpeó brutalmente. Para evitar más castigos, recibió la protección de un líder del dormitorio, quien a cambio lo sometió a abusos constantes. Desesperado por escapar de aquel tormento, comenzó a planear su fuga. 13 meses después, logró escapar con otros 4 reclusos, pero todos fueron recapturados al día siguiente. A pesar de los castigos severos que recibió, Gaskins no se rindió. Planeó más fugas, una tras otra, y finalmente logró mantenerse libre durante 6 días antes de ser capturado nuevamente. Su tormento no terminó allí. Fue sometido a castigos aún más severos, como 50 latigazos y meses de trabajos forzados. Finalmente, escapó nuevamente y se refugió con una tía en el condado de Williamsburg. Pero ese solo sería el comienzo de una vida marcada por el crimen y la brutalidad. Ella logró convencerlo de regresar, tras la promesa de clemencia del director del reformatorio. Sin embargo, la promesa resultó ser una mentira. Al regresar a Florence, Gaskins fue sometido a más aislamiento y latigazos. Desesperado, intentó rebelarse, pero solo consiguió que lo golpearan hasta dejarlo inconsciente. Fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Columbia, donde pasó 5 semanas y sufrió una apendicitis que solo sobrevivió gracias a una cirugía de emergencia. En 1950, fue devuelto al reformatorio. Inicialmente le asignaron trabajos livianos, pero las amenazas de castigo lo llevaron a escapar nuevamente, esta vez a Sumter, donde se unió a una feria ambulante. Allí conoció a una joven de 13 años, con quien contrajo matrimonio en enero de 1951. Sin embargo, tras pasar la noche con ella, se entregó a las autoridades para cumplir el resto de su condena. A los 18 años, recuperó la libertad. Intentó conseguir trabajos, pero sin éxito, hasta que se desarrollaron en una plantación de tabaco. Poco después, retomó su vida criminal, asociándose con un antiguo compañero del reformatorio para cometer fraudes y quemar graneros. Cuando su cómplice huyó, Gaskins quedó solo y, tras un enfrentamiento con la hija de su jefe, la golpeó con un martillo. Fue arrestado y condenado por varios cargos. En 1952, fue enviado a la prisión estatal de Carolina del Sur. Allí, se dio cuenta de que para sobrevivir, debía convertirse en líder, lo que solo lograría mediante un asesinato. Su elección fue Hale Brazel, un estafador temido en la prisión. Gaskins lo ganó a su confianza, y luego lo mató cortándole la garganta en un baño. El asesinato le permitió negociar una reducción de cargos, y fue condenado por homicidio involuntario. Su apodo de Pee-wee, antes motivo de burla, ahora se pronunciaba con respeto dentro de la prisión. Sin embargo, en 1955, recibió la noticia de que su esposa había solicitado el divorcio. Desesperado, ideó un plan de fuga. Se escondió en un bidón de basura, saltó a la carretera y robó un automóvil. Llegó a Florida, donde conoció a otra mujer, con quien contrajo matrimonio brevemente. Más tarde, conoció a Betty Gates, una contorsionista de feria. Juntos viajaron a Tennessee, donde ella lo engañó, llevándose su coche y desapareciendo. La policía lo arrestó por ayudar a la fuga de su esposo. Tras varios meses en una cárcel de Tennessee, fue enviado de regreso a Carolina del Sur. El FBI lo acusó de violar la ley federal por transportar un coche robado entre estados. Gaskins fue condenado a 30 años en la cárcel federal de Atlanta, donde la historia de su vida criminal llegó a su fin, marcada por sus múltiples fugas, matrimonios y asesinatos.